Ok, este es el cuarto y último video de la retroalimentación del Progression Test y aquí en este video vamos a hablar acerca de termodinámica, que tiene que ver con los conceptos de calor y temperatura. Entonces, empecemos inicialmente por definir qué diferencia hay entre el concepto de calor y temperatura que usualmente se puede confundir. Entonces, la temperatura tiene que ver o está asociada con el movimiento de las partículas que conforman un cuerpo. Entonces, entre más vibraciones tengan las partículas, quiere decir que tiene una mayor temperatura. La temperatura obviamente se mide con los termómetros y pueden haber escalas como la escala centígrada o la escala Kelvin o la escala Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, el termómetro o la temperatura tiene que ver con la energía, pongámoslo así, de movimiento de las partículas. Me dicen qué tan rápido están moviéndose o no de una forma macroscópica. Entonces, si yo pongo este termómetro en contacto con un cuerpo caliente o frío, si está caliente, pues el mercurio de esto va a subir hasta que llegue hasta un punto y me dice cuál será la temperatura. Y si el cuerpo está frío, pues digamos que la temperatura va a disminuir y me va a decir qué temperatura tiene. Entonces, primera idea, la temperatura tiene que ver fundamentalmente con la energía o el movimiento de las moléculas de un cuerpo. Ahora, el concepto de calor es energía que se transfiere. Entonces acá está energía que se transfiere. Entonces, ese calor tiene una dirección, el calor siempre va a fluir de un cuerpo que tiene una mayor temperatura a un cuerpo que tiene menor temperatura. Entonces, uno no puede decir que un cuerpo tiene calor. El concepto de calor o la palabra calor significa para decir que se está transfiriendo energía de un cuerpo a otro, no para decir que un cuerpo posee calor. Entonces, está mal dicho que uno diga yo tengo calor, ¿cierto? Uno puede decir uno tiene una temperatura corporal alta o baja. Esa sería como la manera adecuada de decirlo. Entonces, ¿hasta dónde pasa energía de un cuerpo a otro? En este caso, pues el rojo simula que está un cuerpo a 80 grados centígrados y el azul un cuerpo a menor temperatura, 10 grados centígrados. Entonces, aquí viene el concepto de equilibrio térmico. ¿Hasta cuándo va a pasar la energía de un cuerpo a otro? Y la respuesta es hasta que los dos lleguen a un equilibrio térmico. ¿Qué es eso? Una temperatura que es mayor que el 10 en este caso y menor a 80. No siempre es la mitad entre estos dos números, pero sí es una temperatura que está en la mitad de estos dos valores para este ejemplo. Entonces, el equilibrio térmico es cuando los dos cuerpos llegan, por ejemplo, me voy a inventar y voy a decir que la temperatura de equilibrio de este sea, no sé, de 40 grados y este de 40. Cuando los dos tienen la misma temperatura, ya no fluye más calor. Y cuando no fluye más calor, quiere decir que está en un equilibrio térmico. Entonces, esa es la primera idea básica de calor y temperatura y el concepto de equilibrio térmico. Ahora, la última parte de esto es hablar de las formas en las que el calor pasa o se transmite, que se llama thermal energy, las formas en las que se transfiere eso. Entonces, hay tres formas. El primero que se llama conducción, que tiene que ver por contacto. Como lo mencioné anteriormente, la temperatura está asociada con el movimiento de las moléculas en el interior. Obviamente uno no puede mirar eso, por eso es que existen los termómetros para que nos digan más o menos si están muy aceleradas las partículas o están muy quieticas cuando están muy frías. Entonces, en este video, en este foto, lo que vemos es que aquí está en contacto con la llama y obviamente entre más rojo lo que me está simbolizando estas flechitas que son muy largas es que los electrones y las moléculas se están moviendo, están muy agitadas y en contacto con las otras, como con choques, le van a transferir esa energía del uno al otro. De tal manera que si yo dejara esto durante un cierto tiempo, esa energía se va a transferir y después de cierto tiempo, todas estas moléculas van a tener la misma movilidad y todas van a tener la misma temperatura. Entonces, a ese método que es por contacto, ¿cierto? Por contacto, por choques, se le llama conducción y es una forma de transferir la energía de un cuerpo a otro. El otro método se llama el método de convección y el método de convección está para los líquidos y para los gases. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, en los líquidos y en los gases tiene que ver fundamentalmente con la diferencia de densidad. Entonces, miremos este ejemplo de una olla que tiene una agua que se está calentando. Entonces, acá inicialmente está en contacto la llama la olla, pues aquí sería por contacto, o sea, por inducción. ¿Sí?
pero la diferencia es que toda el agua no se calienta por contacto. Lo que pasa es que las moléculas que están aquí, que se calientan primero, se vuelven menos densas, como más ligeritas. Y al ser más ligeras, pues esas moléculas, lo que es más ligero, sube. Entonces va a subir y, digamos, de una forma va a quedar el espacio. Y ese espacio lo van a ocupar las moléculas que están frías y por estar más frías están más densas, como más pesadas. Entonces las pesaditas van a caer y las ligeras, que son las calientes, van a subir. Entonces a esto se le llama el ciclo de convección. Las partículas calientes que son más menos pesadas, por decirlo de alguna forma, suben y las que están frías van a bajar y se calientan estas y suben y así hasta que toda el agua se calienta de manera uniforme. A este método se le llama el método de convección. Y el último método es el método más importante de todos porque está en todas partes, es el método de radiación. Entonces el método de radiación tiene que ver con unas ondas muy particulares, no como las que vimos en el primer video que se llaman ondas mecánicas, sino estas se llaman ondas electromagnéticas. La diferencia con estas ondas es que de forma asombrosa no necesitan de un medio de propagación. Entonces el ejemplo más claro de esto es cómo nos llega el calor y la luz del sol a la Tierra. Si aquí en medio, en el espacio, no hay aire, no hay un sólido, no hay ningún gas, entonces el asunto es que estas ondas electromagnéticas pueden viajar sin ningún medio y se llaman ondas electromagnéticas y eso se le llama la radiación. ¿Listo? Eso tiene bastantes características importantes que por ahora no son tan relevantes. La idea fundamental es que todos los cuerpos que tengan una temperatura superior a menos 273 grados, que es la temperatura posible más baja, ¿cierto? Cualquier cuerpo que tenga una temperatura mayor a eso emite radiación electromagnética, es decir, ondas electromagnéticas. ¿Listo? Un ejemplo para que se hagan una idea es cuando uno llega, por decir algo, a un centro comercial y en el centro comercial aquí arriba hay un sensor y cuando detecta la presencia de la persona, pues las puertas eléctricas se abren. ¿Cómo hace este sensor para detectar eso? Pues nosotros estamos emitiendo constantemente porque nuestro cuerpo también tiene temperatura en unas ondas y esas ondas las capta este sensor y cuando capta esas ondas, pues obviamente las puertas se van a abrir. Hasta ahí sería el video de explicación de los métodos de transferencia de calor.